Hola, hola. Pues bienvenidos todos a esta segunda masterclass de Ámate y Sana. Hoy tenemos un súper tema muy importante que creo que cuando al menos yo me di la oportunidad de comprender cómo es que sucedía esto que vamos a platicar hoy, tuvo un efecto muy importante en mi vida. Entonces, quisiera empezar también mostrando un poco sobre nuestra filosofía para hacer de esta clase un momento muy importante. Nosotros consideramos esto como un momento sagrado, ¿no? Vamos a darnos un regalo hoy para estar aquí con nosotros mismos, conocernos un poquito, analizarnos en una conciencia de amor propio, y para eso me gustaría invitar a mi compañera Betty Iliana a que nos haga, Iliana, perdón, para que nos haga el favor de hacernos, como ella bien sabe y bien nos acompaña en ese sentido espiritual, perdón, espiritual, con una bella evocación, por favor. Su micrófono está apagado. Creo que Betty no. Maestra Lupita, ¿sí nos puede usted hacer favor de hacer una pequeña evocación, por Sí, favor? cómo Nada no. más para saber, para que también vivamos este momento y dispongamos, ¿por qué no? Si estamos donando, fíjense algo muy importante, perdón, maestra, antes de empezar, ¿por qué nosotros acostumbramos a hacer que nuestras clases o nuestras interacciones en esta parte de licenciados practicantes, buscamos siempre que sean momentos sagrados? Porque son regalos que nos damos a nosotros mismos. Estamos, imagínense, ahorita ustedes decidieron, en vez de estar haciendo otra cosa, decidieron estar hoy aquí por algo, y eso es maravilloso. Entonces, es una cita importante. Y como Lupita, toda si cita me importante, permites, ya estoy lista, Rodrigo. Ya me claro, quitaron. y como toda cita importante, pues vamos a iniciar haciendo que este momento tenga esa característica, ser sagrado para ti. Date este regalo. Entonces, adelante, Betty. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Les voy a pedir que pongan su espalda recta ahí donde ustedes están, y si pueden poner sus pies sobre la madre tierra. Cierren sus ojos y abran su corazón. Respiren profundo, suave y amorosamente. Otra respiración. Profundamente. Y desde mi corazón les damos la más cordial bienvenida, sabiendo que ustedes están aquí porque escucharon la respuesta de su alma. Sé que no es casualidad. Sé que cada uno de ustedes tiene preguntas que quiere saber, y quiero decirles que están en el lugar correcto, en el momento exacto. Y nosotros nos hemos preparado con mucha alegría para recibirlos esta noche, y hemos decidido abrir nuestro corazón para que ustedes sepan primeramente por qué estamos aquí y por qué queremos compartir en esta noche esta masterclass. ¿Qué fue lo que nos sucedió para llegar aquí y compartirlo con ustedes? Desde el Señor Dios de mi ser, agradezco profundamente, con alegría, con entusiasmo y con mucho amor, la presencia de cada uno de ustedes. Y les pido que abran su corazón, abran su mente para recibir este conocimiento y estas respuestas que tiene su corazón. Yo sé que todo es perfecto, que todo es completo y que todo lo damos con amor. Y así es. Y así es. Muchísimas gracias, Betty, por tan bella evocación. Y justamente así sabemos entonces que todo lo que se expresa aquí, en esta cita
que ya dijimos es divina, esta cita en donde hay algo que hoy vas a encontrar, no estás en vano aquí, estás por algo aquí. Entonces, eso es importante, que sepamos, estamos por algo aquí, ¿a qué nos vamos? ¿Con qué concepto o con qué verdad o cómo mi conciencia, qué encontrará mi conciencia en esta clase de hoy? Es algo que ahorita vamos a ir descubriendo y que espero que al igual que a mí me sucedió, se expanda también tu conciencia y te des cuenta de ese maravilloso poder que tienes dentro de ti y que puedes utilizarlo. Pero antes de entrar en materia, me gustaría presentarme. Mi nombre es Rodrigo Quiroz. Tengo hoy el gusto de estar aquí contigo. Para mí es verdaderamente un honor poder estar hoy aquí contigo y traducir esto que ha pasado a través de la vida mía, de mis compañeros y de muchas personas a lo largo de todo el mundo, y hoy traducirlo a una masterclass que por algo llegó a ti. Y bueno, pues tengo una licenciatura en Administración Industrial, me especialicé también en una maestría en Ingeniería Industrial. También tengo procesos de formación como coach ontológico en procesos de formación humana y empresarial. He dirigido algunos grupos de alto desempeño, formado grupos de alto desempeño, y también me he desempeñado como consultor empresarial, llevando a las organizaciones a implementar pues las buenas prácticas a nivel internacional para obtener certificaciones internacionales. Y eso me permite a mí tener mucha interacción con el ser humano, y de verdad que verlo todo desde esta óptica ha cambiado mi vida en todos los sentidos, incluyendo, por supuesto, mi amada profesión, ¿no? Entonces, también, por supuesto, y por lo que estoy aquí, y con mucho gusto, puedo decir que soy licenciado practicante de la ciencia de la mente, y esto, más que una profesión, es un regalo que llegó a mi vida y que ahorita les voy a explicar cómo, a partir de lo que hoy queremos transmitirte, nuestra vida ha cambiado significativamente en muchos sentidos, y hoy especialmente hablaremos sobre los temas de salud. Y bueno, pues también dirijo actualmente un despacho que se llama Quality Solutions Business and People, en donde ejerzo mi profesión. Soy también socio, fundador y vicepresidente de un grupo de auditores profesionales. Y bueno, también soy facilitador aquí en este grupo que nos llamamos Conexión Divina, y que pertenecemos y estamos afiliados, mejor dicho, estamos afiliados a Centros para la Vida Espiritual Mérida. Y entonces aquí, con mucho amor, con mucho, de verdad, siempre con mucho gusto, con mucho amor, pues me dedico a ser facilitador de este tipo de diplomados, de Ámate y Sana tu Vida, y cursos que se imparten sobre la ciencia de la mente. Y bueno, pues hablando ya un poquito más sobre lo que es mi experiencia en la cuestión de la salud, quisiera decirte más o menos cuál es mi entorno familiar en el que yo me desenvuelvo. Soy el menor de 10 hijos, y entonces muchos dirían por allá, el consentido, ¿no? El niño consentido. Y la verdad es que sí, por una parte sí, no lo puedo negar, pero por otra también, pues era el IBM de todos, ¿no? Oye, y veme a traer las papas. ¿A quién mandamos ahora por los, a Rodrigo? ¿Y quién va a ir por las botanas? ¿Quién no aportaba porque era el menor? Rodrigo, pero que él vaya, ¿no? Entonces también ahí tiene sus bemoles, el menor, ¿no? Pero bueno, en un entorno con 9 hermanos mayores, siendo el menor, entonces heredo una gran cantidad de herencia, de creencias, de modos de vida, muchos los agradezco y otros no tantos, y entre todas esas circunstancias cotidianas de la vida a la que todos nos enfrentamos, en una ocasión yo me subí a la azotea a jugar con uno de mis primos. En ese entonces tendríamos unos 7 años. Estábamos jugando y subió mi papá muy asustado porque literalmente ahora sí que escuchó pasos en la azotea y nosotros estábamos jugando. Entonces él subió pensando que alguien se quería meter. Entonces se espantó mucho. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? 2 días después, mi papá se infarta. Y entonces, en todo ese proceso dramático familiar,
yo no había caído en cuenta de que me había subido a jugar con mi primo y que se había espantado. Yo no sabía ni siquiera que era un infarto, apenas me estaba enterando qué era eso. Y una de mis hermanas, entiendo su expresión, lo relacionó prácticamente con el susto y me dijo, por tu culpa, Rodrigo, por tu culpa, si mi papá se muere, fue por tu culpa. Y entonces yo me quedé así como que, pues, pasmado, como que mi culpa, ¿por qué? Ya después que, pues sí, obviamente la mente ya una vez tatuado el mensaje por el motivo que haya sido, que así sucedió, pues empieza a generar pues ciertas condiciones, ¿no? En este caso, ¿qué generó? Culpa. Y esa culpa en mí, ahorita quiero ir viendo porque estamos hablando sobre cómo estas emociones y nuestras creencias van a impactar y nuestras emociones han impactado en la salud. Eso fue parte del tema anterior. Y por eso hoy te comento que, por ejemplo, para mí cargar con esa culpa, justamente hasta que me di la oportunidad de empezar a darme cuenta a través del estudio de la ciencia de la mente y de estas técnicas que Louise Hay nos ha dejado en su gran legado y que estudió lo mismo que nosotros nos hemos también preparado como licenciados practicantes de la ciencia de la mente. Entonces, entender todo esto para mí es un gran regalo que me lleva a discernir cuál, o sea, cuando me hago el estudio ya de salud, literalmente el doctor, yo tenía en ese entonces 37 años, empecé a los 36, 37 años a estudiar para la licenciatura de la ciencia de la mente. Y dentro de todas estas actividades que hacemos de autoconocernos, bueno, pues fui a hacerme el estudio, ¿no? ¿Y cuál fue mi diagnóstico? Rodrigo, pareces un señor de 60 años, no sé qué hábitos tengas, tus triglicéridos están en 1800, o sea, es una bomba de tiempo para infartarte. Yo ahí todavía no caía en relación de qué estaba, cómo estaba provocando yo un malestar a través de mis emociones. Yo no había rebuscado esa parte de la culpa que se había tatuado en mí desde niño. Entonces, si mi papá se infartaba y yo tenía culpa, entonces yo tal vez la única forma de pagarle a mi papá esa culpa infundada a través de una emoción directamente desproporcionada de la mente de mi hermana hacia mí, toda esa situación genera que yo busque de alguna manera pagar esa culpa. Y yo no lo había relacionado así nunca en mi vida. Es más, tenía literalmente muchísimos kilos de más. Ajá, y mis hábitos eran completamente desordenados. Completamente, como diciendo, muérete, ¿no? Ya te toca. Y entonces justamente mi papá, ahora hacía un poquito más ese análisis porque mi papá entonces tiene diabetes y se le declara la diabetes, bueno, se da cuenta más bien ya a través de los síntomas, pues se le declara más o menos a los 40 años, justo la edad que ahora tengo. Y para mí era muy significativa esa edad, porque entonces como a mi papá le habían diagnosticado diabetes a los 40, entonces créanme que en mi pensamiento anterior yo ya estaba perfectamente dispuesto para que justamente a los 40 me dijeran a mí, también tú eres. Y créanme que así, literal, oye, siempre estás en los, llegué hasta los prediabéticos. Y mientras yo siguiera cargando la culpa, parecía de verdad que había algo más fuerte, y lo digo entre comillas porque no, eso no es verdad, pero parecía que había algo más fuerte que me sostenía en un consumo y hábitos que me llevaran entonces a presentar, por ejemplo, en este caso, diabetes. Y todo a raíz de una culpa que no había yo trabajado, no había ubicado. Entonces la empiezo a trabajar, la empiezo a ubicar, empiezan las, y yo lo pongo entre comillas, coincidencias, que hoy sabemos que es más que coincidencias, y que empiezan a promover a través del cambio del pensamiento en mí, empiezan a promover diferentes hábitos, diferentes relaciones, personas que llegaron y me enseñaron cómo cuidarme, cómo era, o sea, y todo fue a partir de que empecé a saber que yo no tenía la obligación de pagar de esa manera una culpa que ni siquiera yo había observado, y mucho menos si tenía 7 años, y mucho menos si subía a jugar, no afectar a nadie. Pero en ese momento Rodrigo se quedó con eso. Y entonces Rodrigo, el de ahora,
cargaba con eso. Desde ese momento, es impresionante, o sea, desde ese momento. Y si les explicara las dolencias de mi cuerpo que tenían que ver con culpa, yo ya no sabía ni cuál culpa. Y hasta me iba y me confesaba y me reconfesaba, pero seguía sintiendo ese malestar y comportándome de esa manera para el autocastigo. Entonces, indirectamente las emociones que veíamos nos llevan a algún tipo de malestares y a presentar esas cuestiones. Y aquí es donde nos vamos dando cuenta de esa parte que es la causa, ¿no? Lo que causa las emociones en el efecto de nuestros cuerpos. Entonces, estoy justamente ahorita en la edad en la que a mi padre le diagnostican diabetes. Y algo más, y esto que lo digo es reciente, fallece justamente hace casi un año. Y para mí ese vínculo es y sigue siendo muy importante, pero todo ese shock emocional que supuso el duelo, que hasta eso considero fue bien tratado, en el sentido de que tengo mucho acompañamiento, pero sin embargo sí impactó y me di cuenta que nuevamente estaba en ese comportamiento desordenado. Empecé a subir de peso, empecé a cargar, por otra vez no había checado que a pesar de que ya había trabajado esa culpa, ya la había sanado, ya la había traducido inclusive a un estado de salud óptimo para mí, a partir de que sucede eso empieza un nuevo. ¿Por qué? Si lo pudiéramos analizar ahorita bajo la conciencia que yo aprendí en estos talleres que nosotros damos y a los que los estamos invitando, pero bajo esa conciencia que yo aprendí, entonces pude identificar que cuando muere mi padre, nuevamente se abrió esa herida donde mi hermana me dijo, si se muere es tu culpa, y entonces yo no sabía por qué estaba reaccionando, por qué no quería correr, dado que yo ya corría cantidades, bueno, máximo, no, tampoco maratones, ¿no? Pero yo, para mí, que yo no corría nada, ya corría pues 10 kilómetros, 15 kilómetros, cosa que en mi vida me imaginaba. Ajá. Entonces, la verdad, ¿cómo pasa que me empiezo a dar cuenta que vuelvo a empezar a tomar esa forma, a configurarme como para que pase eso? Porque se abrió una herida que no me había dado cuenta hasta que empiezo a ver que me sentía igual y que me estaba viendo igual que como me veía cuando fui esa vez al doctor y me dijeron, aguas, su diagnóstico es así. Entonces, lo freno en la conciencia y empiezo a hacer el trabajo con todos mis compañeros, que aparte es fabuloso tener una comunidad así de practicantes que te ayuden, te apoyen. Y comienzo a transmutarlo de la mejor manera, ¿no? Y a cuidar esa parte. Y hoy por hoy puedo decir que en mi conciencia está dirigido mi enfoque hacia esa parte saludable que ya también sé experimentar y que descubrí en un momento que no necesitaba necesariamente tener un padecimiento. Y así les podría contar muchas, ya después de casado, una parte que por ahí hay un video en donde también se habló sobre una otitis del oído y también se generó de esa misma manera. Ajá, porque yo no podía tolerar el ruido que hacía mi hija al expresarse ella libremente. Entonces yo así como que, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Y entonces empecé a desarrollar un absceso, literal, que bloqueó mi audición. Y cuando ya de plano se estaba saliendo el absceso de mi conducto auditivo, así yo dije, ya me espanté y dije, no, pues ¿qué está pasando aquí? Vámonos al doctor. Y ya cuando llego al doctor dice, es impresionante, dice, lo que tienes aquí se hizo una forma como de un chícharo, como de un audífono, como para taparte. Dice, y no bajó, dice, porque esto deja sordo a otra persona. O sea, la infección llegó a tal grado eso, pero como si hubieran diseñado un audífono. Y dice, te lo voy a quitar con este antibiótico, esto y el otro tal. Y entonces ya a mí me daba miedo. Yo empezaba a negar así otra vez ruido y a quejarme, porque según yo era una persona muy sensible al oído y todo esto. Entonces, y empezaba luego a sentir comezón y decía, no aguas, ahí viene el audífono, ¿no? Entonces, pero hasta que transmuto, por ejemplo, también en este tipo de clases, en este tipo de cuestiones, mi emoción con respecto a la expresión de mi hija y que me dijeron, oye, ¿y no puedes sentir agradecimiento por la expresión de tu hija? Porque la verdad sí es cierto, yo amo a mi hija y la quiero mucho y prefiero escucharla 1000 veces que no escucharla, aunque sea gritar y expresarse como ella se expresa. Y solamente viéndolo bajo los ojos del amor, pues ya no necesito generarme
casi una sordera, una otitis severa. Y en esa charla muchos se identificaron y dijeron, sí es cierto, hay cosas que a veces no queremos escuchar. Entonces, qué importante es irnos conociendo, ¿no? Si pudiéramos ver nuestros padecimientos y lo que hay detrás, pues justamente eso es lo que nosotros vamos a ir entendiendo en esta clase. Si tú te inscribes a esta clase, vas a obtener ese beneficio de saber identificar, generar esa conciencia a través de las técnicas metafísicas de vanguardia que se emplean en estos talleres, pues tú vas a poder encontrar esa habilidad también de autoconocerte y de autogestionarte previo a que suceda la enfermedad o quitando todas aquellas causas invisibles. Ajá. Entonces, bueno, pues entonces ahora vamos directo a nuestro tema, ¿no? Nuestro tema de hoy, súper importante, fascinante desde mi punto de vista, es la somatización y el efecto placebo. Entonces, a lo mejor ya has escuchado qué es la somatización y el efecto placebo, pero hoy te quiero invitar a que vayamos comprendiendo con un poquito de mayor entendimiento desde la óptica de la ciencia de la mente cómo es esto de la somatización y el efecto placebo. Entonces, tal vez ya tengas un concepto, tal vez no, pero fíjense que estos fenómenos, ambos, que la medicina ha hecho estudios científicos para comprobar este tipo de efectos, esos sustentos científicos que la medicina ya ha ido desarrollando con respecto a estos conceptos, tanto de la somatización y el efecto placebo, es algo que ha hecho que la comunidad médica voltee un poco hacia otro tipo de causas que no necesariamente se queda en el mundo de los efectos. Y algunos otros aspectos de la medicina tradicional, pues obviamente se va hacia su área, que es también esta parte de la receta de los fármacos o de las medicinas cotidianas que conocemos. Entonces es bien importante, ahorita que comprendamos qué es la somatización y qué es el efecto placebo, y que podamos entender cómo es que funciona, podamos traducir esta información en algo que yo considero es un regalo. Vamos a avanzar entonces. Entonces, vamos a hablar, ¿qué es la somatización? Esa somatización perdón, ¿me apoyas? Ahí está, la somatización. Fíjense, es el proceso mediante el cual las personas experimentan y expresan malestar emocional a través de síntomas físicos. Es uno de los mayores retos a los que se pueden ver enfrentado un médico en su práctica médica cotidiana, ya que los síntomas carecen de una causa orgánica documentada, es decir, todo el fundamento científico que sustenta a lo mejor algún efecto que está presentando un paciente. De repente, no, pues es que no hay causas. ¿Y por qué es esto? Híjole, todavía no sabemos. Y ahí está el dilema médico. Entonces, la somatización también hay quien la relaciona, por ejemplo, con la parte de, se me fue ahorita el término hipocondriaco, con el término de ser hipocondriaco, es decir, por ejemplo, ahorita con lo que nos sucedió a todos con la pandemia, muchos experimentamos verdaderamente lo que fue el virus y otros tantos lo experimentaron muy similar de acuerdo a la ansiedad y al miedo que presentaban. Algunos daban positivos, otros daban negativos. Pero entonces la somatización, entonces es un proceso y ojo, es una causa mental. Inclusive algunas partes de la comunidad médica, al menos en México, lo cataloga como un trastorno mental, ya viéndonos así muy severos. El que tú entres a una conducta que te generes y te adjudiques malestares y los generes y los vivas, y hasta eso, ahí es donde
la ciencia empezó a asombrarse, lo puedas manifestar en lo que viene siendo la enfermedad, el malestar o inclusive hacer que reaccione tu organismo de una manera en la que presente literalmente un malestar, que es un autoconvencimiento. Y así por eso inclusive a veces dicen que es un trastorno mental. Pero yéndonos no tan severos, porque tal vez todos hemos tenido, o en algún momento tal vez todos nos hemos somatizado. No sé si me doy a entender. O sea, también es común no quiere decir, ya tengo un trastorno mental, ya me somaticé una vez. No. O sea, todos nos hemos somatizado, pero lo importante es darte cuenta cuál es la causa entonces de la somatización. Ahorita vamos a ir a explorar un poquito más esto. Y el otro punto, fíjense, importantísimo también, ¿qué es? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda sobre lo que es la somatización. Entonces es algo que a través de mis emociones, mis creencias, mi vivencia, yo considero que es verdad y entonces lo empiezo literalmente a experimentar, a vivir, a manifestar. Y que vamos al médico y no hay causa médica. Por ejemplo, el malestar, la otitis. Ajá. Yo somaticé eso al declarar no quiero escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Bueno, pues mi organismo buscó la manera de no escuchar. Y si le sigo dando la instrucción, entonces pues hasta la sordera. Si soy una persona intolerante, porque también después ya con el estudio de las emociones me di cuenta que eso era por intolerante yo, por ególatra e intolerante en ese momento, sí, la verdad. O sea, yo quería nada más. Es más, alguien empezaba a hablar cuando yo hablaba y ya empezaba yo a sentir, uy, que me ardían los oídos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese punto. Entonces, el efecto placebo, por el contrario, igual, la comunidad médica, muy importantes estudios científicos de diferentes universidades de todo el mundo han hecho estudios sobre lo que es este efecto placebo, que es una sustancia que carece de acción curativa, ojo, carece, esto es importante, carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el enfermo lo toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz. Y tiene el mismo aspecto, gusto y forma, es decir, una capsulita, algo en lo que tú creas. Y la forma de medicamento verdadero, pero está hecho de productos inertes y sin ningún principio activo que haga esta cuestión. Pero funciona, eso es lo importante, pero produce un efecto con real eficacia. Entonces, si no fue la sustancia y la sustancia es inerte y es el principio, no existe ningún principio activo que pueda alterar el orden biológicamente para atacar la mejora de la salud, si no hay ese principio activo a lo cual va a reaccionar el organismo, entonces ¿a qué reaccionó el paciente? Y comprobado, ¿eh? Y entonces, sí va quedando claro, o sea, por una parte la somatización, de igual manera por causas mentales, por creencias, por herencias, porque me identifico con una herencia, y ahí voy entonces a repetirlo. ¿Por qué no? Si puedo cambiar este tren de pensamientos hacia pensamientos más elevados de salud, ¿por qué no? Ajá. Pero ¿qué es el efecto placebo? Entonces, esta sustancia que carece de acción curativa en verdad, pero entonces el paciente le da el poder de verdadero, ¿no? De un medicamento real y eficaz, y así lo concibe y así lo toma con esa convicción, y entonces no reacciona ni al producto inerte, ni a la sustancia activa o al principio activo de la sustancia o del fármaco. Y entonces, ¿a qué reaccionó? A algo dentro de ella que le generó una convicción de algo que no existe, pero sí funciona. Entonces, ¿dónde está el poder? El poder está en el placebo. ¿Quién le dio el poder al placebo? Y así nos podemos ir cuestionando tantas cosas. Y entonces, aquí en la siguiente diapositiva, vamos a ver entonces cuáles son las similitudes y diferencias. Miren,
a ambos, tanto la somatización como el placebo, a ambos sus similitudes que surgen de una causa mental. Es de la mente a las emociones y de las emociones al campo físico. Con ese mismo poder, la creencia en el placebo genera, entonces, con una causa, con otra causa mental muy diferente. Es decir, aquí la causa mental, ¿cuál es? Mi papá es diabético, yo heredo la diabetes. Esa es la causa mental que puede generar una enfermedad o un malestar. Y la otra causa mental, por ejemplo, del placebo es, si tomo esto, esto no me afecta. Esto me protege. Esto me cura. Esto me sana. En ese momento, en lo que yo creo, manifiesto, es decir, el efecto es la diferencia. ¿Sí vamos viendo? La causa es mental en ambos casos, pero el efecto es la diferencia. En uno se enferma y hay malestar en la somatización, es lo que genera. A través de las creencias y, como yo decía, de las emociones y las culpas. Entonces, yo tengo que pagar una culpa porque mi padre murió y en gran causa su salud, en teoría, se la mermó la diabetes, aunque vivió 40 años perfectamente en armonía con él mismo y con nosotros. O sea, al final, esa creencia solamente la puedo seguir soportando yo, o puedo optar por otra creencia, no sé, pero mientras el efecto placebo, ojo, aclaro, la ciencia de la mente no es un placebo, ni trata con placebos, para aclarar. Simplemente estoy viendo una manera en la que se tratan estas causas mentales. Y ahorita vamos a ir a un concepto más elevado que este realmente es el regalo. Entonces, mientras uno genera enfermedad de malestar, el otro bienestar y sana, aún siendo, como veíamos, productos sin eficacia. Simplemente la eficacia se la dio. Entonces, ¿qué? Pues la mente, la fe, la certeza, la seguridad. No hay otra forma de demostrarlo. Y como eso también genera un tipo de emociones diferentes y las reacciones químicas que suceden dentro de nosotros provocan bienestar y provocan algo muy diferente a lo que generaría un sentimiento que genera o la emoción que genera malestar, entonces es algo bien importante, porque otra similitud entonces es que hay una creencia que la sustenta. En este caso, por ejemplo, la creencia que sustenta a la somatización es, repito, heredé la enfermedad, merezco la enfermedad, me da miedo la enfermedad. Por ahí dicen que lo que nos da miedo también atraemos, ¿no? Me da miedo la enfermedad, le temo, le huyo a la enfermedad. Todas esas creencias pueden generar esa somatización y dejen ustedes la somatización, sino el momento. La somatización es esa parte también, considero yo, previa a que se dé cualquier tipo de malestar a través de la causa mental y la emoción hacia lo que ya es la reacción del cuerpo. O sea, el cuerpo constantemente está en reacción, es más, es permanente y eternamente expresión. Y tus emociones siempre van a estar. Entonces, lo que esté generando esta emoción es una creencia, es una creencia. Ajá. Si yo creo que entonces la pastillita que me van a dar me va a curar, entonces, por supuesto que experimento emoción positiva, fe, certeza, emoción. A lo mejor empiezas con un poquito de esperanza, ¿no? Y por ahí, ¿qué le estás dando en esa dosis interna de reacción química, que es la que al final reacciona en el campo físico a través de tus pensamientos que se traducen en emociones, tus causas mentales sustentadas en tus creencias que has aceptado, entonces generan tu experiencia en la vida cargada de esta expresión auténtica y maravillosa que tenemos, que son las emociones. Ajá. Entonces, sin duda, alguien que está somatizando, si observamos su entorno emocional, va a ser negativo. No me siento capaz, me siento amenazado, siento miedo, me siento débil. Ajá. Y, bueno, a alguien que está en algún momento dado ante esto y le dan un efecto placebo, pues puede neutralizar esto de alguna manera porque se le dio una dosis de algo en lo que él cree según lo que el mismo placebo dice que es
Es una sustancia sin efecto, pero a la cual la persona la toma como verdadera y entonces es positivo para ellos y el efecto pues será positivo. Aquí se empieza a revelar algo bien importante. Entonces, si la creencia y el pensamiento tiene un tinte positivo o impulsor, entonces el efecto pues será positivo, ¿no? Y si la creencia que normalmente retengo es de orden negativo, pues entonces caeré y sin duda mi ser lo expresará, ya sea externamente en mis relaciones, pero ahorita hablamos interna y físicamente a través de los padecimientos que podemos todos observar. Algo bien importante entonces es que en las similitudes, tanto en la somatización como en el efecto placebo, el ser humano, que es realmente el que hace que suceda esto a través de este proceso de manifestación creativa, requiere de enfoque y emoción. Entonces, sin duda, el ser humano que ha experimentado o una somatización como todos, o que todos también tal vez nos hemos tomado algún placebo, ajá, entonces tal vez podemos darnos cuenta, ajá, de que el enfoque está justamente ahí. Por ejemplo, si estoy somatizando, el enfoque está en el miedo a la enfermedad, o en la culpa, o en algo. El enfoque está ahí, en algo que no me quiero permitir realizar, o que me da miedo realizar. Entonces, muchas veces genero algún malestar o padecimiento que me impide justamente aquello que me da miedo, pero que al mismo momento quiero. Entonces, ahí hay una disyuntiva entre emocional, hay algo interno que está generando, por supuesto, algo que se manifiesta externamente. Ajá. Y por supuesto que para que suceda necesita el enfoque de la persona, es decir, la atención a través del miedo o la culpa. Cómo estás viviendo tu presente, pues es el enfoque que estás teniendo, ¿no? Bueno, ahí nos vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, los efectos físicos, ojo, todo esto genera efectos físicos. En algún caso, por ejemplo, en este caso, ambas, ojo, aquí es la diferencia de un placebo a lo que nosotros ofrecemos. Ojo, aquí con esto nada más estoy demostrando que el poder está en ti, ¿eh? Que si reaccionaste a un placebo fue por el poder que tú le diste al placebo, no porque el placebo tenga el poder. Ajá. Y es hacia allá, hacia donde quiero guiar ahorita tu atención, porque nosotros como ciencia de la mente como tal no damos placebos. Ajá. Pero sí entendemos cómo sucede todo esto. Y entonces pues vamos hacia esas causa y efecto, causa y efecto. Y entonces, fíjense, mientras aquí podemos ir a la siguiente. Entonces, nosotros creemos en el proceso de la manifestación creativa, que es justamente lo que sucede en estos dos puntos comunes que tienen tanto la somatización como el efecto placebo. Ajá. Entonces está la causa mental, la creencia que está soportada, la aceptación, el enfoque y los efectos físicos. Para que todo esto suceda, necesita de una fuerza vital, que es justamente tu fuerza vital, que es en lo que te enfocas. Y entonces lo que siembras, cosechas. Ajá. Ahora bien, yéndonos un poco hacia la siguiente parte, entonces, ¿qué es lo que la ciencia de la mente enseña? En resumen, porque es muchísimo, pero en resumen, alinearse con la visión más elevada de la verdad espiritual en nuestras vidas nos permite ver, sentir, reconocer y manifestarla, pues tus pensamientos irán moldeando tu realidad y tus creencias darán la apertura o la limitación a la dádiva siempre infinita, siempre dispuesta, siempre alcanzable y siempre verdadera. Es maravilloso cuando a una persona se da la oportunidad de obtener un bienestar verdadero y permanente por el conocimiento del uso correcto de la ley de la manifestación creativa. ¿Qué sucedió entonces en la somatización? Proceso creativo. Una causa mental y una emoción que soporta esa creencia.
y todo lo demás se da entonces en el campo físico, la manifestación, en este caso el malestar. ¿Qué sucedió en el placebo? Ojo, ahí en el placebo hubo una promesa en la que alguien creyó. Y eso en lo que alguien creyó se convirtió en la nueva creencia y es a lo que reaccionó. Y se permitió entonces sanar o presentar esa mejoría. ¿Ok? Ahora, si subimos un poquito la diapositiva anterior, perdón, Sandy. En la anterior. Una de las coincidencias que tienen y a su vez similitudes es que, ojo, tanto en este caso, la somatización como como el efecto placebo generan vulnerabilidad. ¿Ok? En el caso de la somatización, ojo, esto es bien importante, genera una dependencia a un estado de malestar que te protege de amenazas infundadas. ¿Qué significa infundadas? No verdaderas, como la que me infundaron a mí. Ajá. Tú eres el culpable. Si se muere tu papá, es tu culpa. Y yo ya lo había trabajado y cuando muere mi papá, ¡pum!, me aborda. Es infundada, es verdadera, no. Y me puede generar una dependencia, algo que entonces yo otra vez necesito pagar. Y ahí voy de nuevo, no. Ajá. En el caso del placebo es que genera vulnerabilidad. Aquí no sé por qué está sanar y beneficio, pero más bien genera una dependencia al placebo. Esa vulnerabilidad, si yo uso placebos, entonces ahora necesito un placebo y esa dependencia, ajá, se llama apego. Ojo, la vulnerabilidad cuando estamos en un cuadro de somatización o cuando estamos queriendo moderar todo a base de placebos, estamos también cayendo en un terreno de vulnerabilidad que es, como tal, el apego. En un caso, al estado de malestar que te protege de amenazas infundadas y en el caso del placebo, a la sustancia, a eso. Y entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Nuevamente, hacia abajo, por favor. Hacia lo que la ciencia de la mente, la siguiente, así. Ajá. Nosotros, como tal, no ofrecemos un placebo, la anterior, pero, ajá. Nosotros lo que estamos tratando y con la filosofía que estamos tratando es justamente que aprendas desde la conciencia más elevada en ti, ajá, cómo funciona tu cuerpo, que es capaz de reaccionar. Fíjate, tu cuerpo es tan maravilloso que es capaz de reaccionar a un placebo y sanar, o de reaccionar a una creencia y enfermar. Entonces, no se trata de tener placebos o de tener somatizaciones, sino se trata de entender que todo eso simplemente son causas secundarias de creencias. Y entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia justamente la gestión del descubrimiento desde el amor propio, de esa visión más elevada del ser maravilloso que eres, y que como si viéndote desde ahí y a través de las técnicas que nosotros vamos a estar trabajando, llegar verdaderamente a ese punto de concebirte como un ser completo, que al menos desde mi experiencia y desde todos los que estamos aquí como parte de este grupo, podemos ver que desaparece literalmente todos los efectos que a causa de una mal gestión emocional y de conceptos falsos de uno mismo, desaparecen cuando uno ya se encuentra con el verdadero ser que uno es a través de estos talleres. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta plática para continuar con la dinámica de esta masterclass. Ok, muy buenas noches a todos.
Primero que todo, vamos a darle un aplauso virtual a Rodrigo por esta gran presentación que nos ha dado hoy acerca de la somatización y del efecto placebo. En lo personal, yo trabajé en la industria farmacéutica por 30 años y todos los estudios de todo medicamento que existe se hace a través de estudios donde quienes participan en los estudios reciben el medicamento y otros no reciben el medicamento. Y se hacen análisis de cómo las personas que están dentro de un estudio evolucionan. Y es interesante cómo el efecto placebo, el hecho de que tú crees que te están dando algo y que ese algo funciona para ti. Entonces, muchas gracias, Rodrigo, por esta magnífica presentación. Voy a invitar a todas las personas que están aquí hoy, si estarían interesadas en abrir su cámara. Nos gustaría saber de dónde nos visitan, quiénes son, cuál es esa enfermedad que tú deseas sanar. La semana pasada tuvimos personas que querían sanarse de diabetes, otras personas querían sanarse de depresión. La pregunta para ti es, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te gustaría sanar? De esa manera podemos conectarnos contigo y hablar específicamente acerca de eso que tú deseas sanar, como incentivo para que abran sus cámaras y nos dejen saber cuáles son sus inquietudes o preguntas, ya sea para mí o para mi compañero Rodrigo. Estamos regalando una sesión de terapia espiritual, de asesoría espiritual, entre aquellos que estén dispuestos a abrir sus cámaras y a compartir durante este resto de masterclass que vamos a tener hoy. Les voy a pedir que me regalen unos 10 minutitos más de su tiempo para poder hacer esta dinámica de poder conocerles, de poder saber qué desean sanar y así poder asignar un ganador antes de que terminemos hoy. Así que me gustaría que nuevamente abrieran sus cámaras, nos digan y nos compartan qué desean sanar y de esa manera poder continuar. Para aquellos que no me conocen, la mayoría de todos ustedes, mi nombre es Aliberto Cano. Soy practicante licenciado de Ciencia de la Mente. Antes de llegar a Ciencia de la Mente y hacerme practicante, soy también contador público, tengo una maestría en administración de negocios y en adición a ello soy coach de vida especializado en prosperidad. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque no todo en mi vida fue color de rosa. Como toda persona, he tenido muchísimos retos a nivel de salud y uno de ellos, en los cuales para mí fue difícil, fue el tener mucho estrés debido al tipo de trabajo que estaba haciendo cuando estaba trabajando en la empresa, porque era director nacional de ventas y había que producir básicamente a nivel nacional. Y esto, por supuesto, que trajo muchísima presión a mi vida, muchísimo estrés. Y esto se manifestó en mi cuerpo como dolor de espalda, dolor en la columna, en la parte baja, que me llevaba muchísimo hacia el quiropráctico. Tenía que ponerme algo en la cabeza, aquí en el cuello, para poder trabajar. Tenía que ponerme un cinto en la cintura para poder sentarme. Y llegó un momento en que me dije a mí mismo, tiene que haber algo diferente a esto. Y fue justamente cuando me cansé de ir al quiropráctico, porque yo iba al quiropráctico 4, 5, 6 veces al año. O sea que siempre tenía un dolor por alguna parte. Y un día recuerdo que me levanté y me di cuenta que no tenía ni el esfuerzo para levantarme de la cama. Desperté con dolor por todas partes como pude. Llegué al baño y una voz interior me dijo, vete a la montaña. Pero mi mente, en mi otra mente, ¿y cómo vas a ir si no puedes ni siquiera moverte? Como pude, llegué al coche, conduje a los montes de Hollywood, porque yo vivo en Los Ángeles, y llegué a un área que se llama el Griffith Park, que es justamente al frente del Greek Theater, y al comienzo de la cuesta es supremamente empinado.
y algo me decía, sigue, pero al mismo tiempo había esa negación dentro de mí. Estás loco, ¿cómo quieres tú hacer esto? Pero yo me dejé llevar por esa voz interna y dije, vamos para adelante, y empecé a subir, y a medida que iba subiendo, yo miraba el coche hacia atrás y la montaña hacia arriba, y me decía a mí mismo, el coche es más cómodo que lo que está ocurriendo aquí, porque todo me dolía, pero yo seguí esa voz que me dijo, por aquí es. Como pude, llegué hasta la primera cima y dije, si llegué aquí, yo puedo continuar. Y a medida que empecé a continuar y a conectarme con la naturaleza y a aceptar de que yo podía sanarme, yo continué subiendo y llegué a la cima. Me cogí un poquito más de tiempo de lo normal, pero llegué allí. Y cuando llegué allí de agradecimiento, hice simplemente una oración y medité por 15 minutos y me quedé dormido en la banca en el parque. Y cuando desperté sin ningún dolor, regresé al coche súper contento y llevo más de 6 años sin ir a ver a un quiropráctico. Entonces, yo hablé de 2 voces. Esa voz que hace mucho ruido es la voz del ego. Y esa voz del espíritu en nosotros que nos habla siempre es esa voz que nos dice lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos y simplemente nos convertimos en observadores de la vida. Entonces, a través de Ciencia de la Mente, yo aprendí que mis pensamientos tienen poder y que dependiendo cómo yo direcciono mi pensamiento, qué pensamiento yo elijo y tomo acción, voy a entrar a activar un comportamiento diferente. Los pensamientos de ayer crearon mi vida hoy, pero los pensamientos que elijo yo hoy van a crear la experiencia de vida que voy a tener mañana. Pero tiene que haber un cambio. Si yo repito el pensamiento de ayer, el día de hoy, mi vida va a continuar exactamente de la misma manera. Es por eso que tenemos libre albedrío. Podemos elegir esos pensamientos, podemos poner nuestra atención, nuestro accionar y nuestra intención hacia aquello que queremos experimentar. Esto crea un cambio de comportamiento y este cambio de comportamiento se convierte en un hábito y ese hábito se convierte en creencia y esa creencia es lo que imprimimos en la mente subjetiva y de esta manera le damos forma desde la no forma a aquello que queremos experimentar. Es básicamente lo mismo que Rodrigo explicó acerca del proceso creativo. Nosotros creamos con nuestros pensamientos la experiencia de vida que estamos viviendo. Si yo me aferro a la enfermedad y si yo digo yo soy y estoy enfermo, yo lo que estoy haciendo es abriéndome a la enfermedad y permitiendo que ésta se expanda en mi vida. Así que yo podría compartirles 15 situaciones que he experimentado a lo largo de los últimos 15 años, pero el día de hoy lo que queremos es invitarlos a ustedes a que se den esa oportunidad de hacer el trabajo, de conocerse mismos, de despertar a esa esencia que está en todos y cada uno de ustedes, que es amor. Y al empezar a amarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que nuestra esencia es la misma de lo cual el espíritu que mora en nosotros es allí donde empezamos a permitirnos vibrar en perfecta salud, que es el derecho que tenemos todos simple y llanamente, porque somos una emanación de ese poder que está experimentando una vida en un cuerpo. Así que, Sandy, me gustaría que me compartieras las diapositivas. No he visto caritas nuevas. Me gustaría nuevamente invitarlos. Únicamente Alberto es el único que ha abierto su cámara. Si hay más personas, por favor, déjenme si tienen alguna pregunta. Veo que Cintia dice, hoy no puedo abrir mi cámara, se me congela.
la pantalla, pero participé el lunes que quiero sanar la diabetes. Muchas gracias, Cintia. Sí, tú ya participaste con nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí por el segundo día. He visto unos nombres que me recuerdo de la semana pasada, como a Alberto, también a Maritza Linares, creo que estuvo la semana anterior. Así que nuevamente te invito a que abras tu cámara, nos dejes saber exactamente qué tú deseas sanar. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque hay este curso, este diplomado de Ámate y Sana tu Vida, que está basado en la obra de Louise Hay. Y el libro que vamos a utilizar es Tú puedes sanar tu vida. ¿Me puedes compartir la segunda? Muchas gracias. Entonces, vamos a recapitular un poquitito. El lunes Lupita nos habló acerca de las emociones, cómo nuestras emociones afectan nuestra salud. Es importante entender que cuando reaccionamos hacia nuestras emociones, en vez de entrar a tener una conversación con ellas y tomar una respuesta consciente, estamos simplemente incrementando ese poder que ellas tienen de enfermarnos y de ser la causa de las enfermedades que estamos experimentando. Entonces, el cuerpo somatiza lo que el alma calla. Entonces, a través de no aprender a gerenciar o a gestionar nuestras emociones, lo que estamos haciendo es simplemente dándoles el poder de causar las enfermedades que estamos experimentando. Es por eso que en este curso vamos a trabajar con el espejo, vamos a trabajar con las emociones, vamos a entrar a ese autoconocimiento y vamos a empezar en el mundo del efecto para poder llegar al mundo de la causa. Rodrigo nos habló hoy acerca de la somatización y del efecto placebo, cómo todo esto tiene que ver en cómo nos sentimos. Y finalmente, la filosofía de Louise Hay y sus conocimientos han sido utilizados por millones de personas que han logrado sanar su vida. Para quienes no conozcan a Louise Hay, ella fue practicante de ciencia de la mente y ella sanó su cáncer a través de este método y fue justamente la razón por la cual ella escribió este libro que se llama Usted puede sanar su vida. La siguiente, por favor, Sandy. Entonces, ¿qué vamos a cubrir en este diplomado? En este diplomado tenemos 3 áreas, ¿cierto? Vamos a tener una introducción a nuestra propia historia y las manifestaciones en nuestra vida. Cómo funcionan nuestras relaciones con la abundancia. Cuáles son los puntos de poder que están dentro de nosotros. Cómo la meditación nos ayuda a conectarnos con esa presencia que está en nosotros. Vamos a trabajar con el niño interior y vamos a aprender acerca de esta filosofía de Louise Hay para poder llegar a la raíz del problema que estamos experimentando. Vamos a aprender acerca del poder del merecimiento. ¿Qué máscara yo utilizo cada día? ¿Estoy siendo realmente yo o simplemente estoy mostrando lo que yo creo que las personas deben ver de mí? Entonces, aquí es importantísimo trabajar en la autoestima y sobre todo entender que la situación o enfermedad repetitiva está basada en una creencia. Y vamos a entender el poder del pensamiento, porque los pensamientos son energía y esa energía crea un efecto. Entonces, vamos a aprender de que desde el mundo del efecto no podemos solucionar absolutamente nada, que todas las soluciones están única y exclusivamente en el mundo de la causa. Cuando intentamos solucionar lo que nos ocurre desde el mundo del efecto, lo que va a ocurrir es que vamos a crear más de lo que no nos gusta. Y finalmente vamos a tratar acerca de la salud del cuerpo, la historia de mi vida, qué es lo que yo deseo sanar, el pensamiento como causa de enfermedades, cuál es mi estado de salud y llevándome salud a mí mismo, aprender de la experiencia
y estrategia del campo mental y saber de que nuestros pensamientos tienen poder. La siguiente, por favor. Entonces, también vamos a tratar acerca del resentimiento. Perdonar y no olvidar. Es el que perdona necesariamente hace un trabajo consciente de no permitir que el pasado le cause dolor en este instante. Así que podemos ver el pasado sin dolor. Entonces, ¿qué es lo que no puedo perdonar? Y aquí yo he trabajado esto por muchísimo tiempo. Yo pasé por un divorcio súper complicado con 2 niñas adolescentes, donde yo no tenía la oportunidad de ver a mis hijas y se me pasó por la mente que quizás nunca tendría una relación con mis hijas. Pero ¿qué ocurrió? Tuve que conscientemente trabajar en mí mismo y darme cuenta que nadie me había hecho daño y que el perdonar era liberarme a mí mismo de los juicios que yo tenía acerca de la otra parte. Y fue cuando pude entender esto y pude soltar el apego a tener la razón que me di cuenta que me estaba abriendo al campo de posibilidades infinitas y hoy puedo decir con orgullo y con mucha felicidad de que tengo una relación armoniosa y amorosa con mis hijas y con mi expareja. Así que podemos tener relaciones amorosas y cordiales con nuestra expareja. Entonces vamos a hacer un trabajo del espejo. ¿Por qué es importante el espejo? El espejo es importante porque podemos empezar a vernos no únicamente como el cuerpo, pero a vernos desde una conciencia mucho más elevada. Esto nos va a permitir sanar actitudes respecto a nuestra familia, igualmente estrategias de sanación espiritual, que es poder sanar a ese niño y a esa niña interior que está esperando que le demos ese abrazo, que la aceptemos tal cual es y que le digamos que todo está en perfecto orden. La siguiente, por favor. Entonces, esta ya la vimos. Entonces, el precio normal de este taller podría ser alrededor de $300, pero hoy lo estamos ofreciendo por la suma de $180. Pero además de ser partícipe en el diplomado y de sanar aquello que deseas sanar, si tú haces el trabajo, te ofrecemos varias... Sandy, ¿me podrías por favor compartir la siguiente? Entonces, los bonos que tenemos para ti es que te vamos a proveer el cuaderno de trabajo. ¿Qué significa esto? Que para cada clase que tú vas a estar en el diplomado de 8 a 10 y 15 horas de México, 9 a 11 y 15 horas de Colombia, Ecuador y Perú, tú vas a recibir el cuaderno de trabajo, el cual te va a proveer paso a paso qué es lo que vamos a ver en cada clase, cuáles son los ejercicios en los cuales debes de prepararte y cuál va a ser la preparación para la siguiente clase. En caso de que no puedas asistir o faltes a alguna de las clases van a estar grabadas y las vamos a proveer para que te actualices. También vamos a hacer meditaciones diarias, poderosas meditaciones que pueden ayudar a sanar tu alma. Y estas meditaciones las vas a recibir a través de WhatsApp y tú puedes guardarlas y seguir utilizándolas cuando tú lo desees. Continuamos, por favor. Entonces, todos estos bonos cuestan alrededor de $200 y son totalmente gratuitos para ti. También, para aquellos que se inscriban en las próximas 24 horas, vamos a incluir una sesión personalizada de asesoría espiritual. Y el costo de esto es de $75, pero para recibir esta sesión personalizada de asesoría espiritual, debes de registrarte en las próximas 24 horas. Continuamos, Andy.
Finalmente, te quiero recordar que tú puedes quedarte donde estás y no ser parte de este diplomado. También tú tienes la opción de tratar de comprar el libro y tratar de hacerlo solo por tu propia cuenta. Entonces, la otra opción que tú tienes es inscribirte al diplomado Ámate y Sana tu Vida, y de esta manera tú vas a tener el paso a paso. Vas a tener 6 practicantes licenciados de Ciencia de la Mente que van a estar aquí para hablar contigo, ya sea a través del teléfono, de WhatsApp o de videollamada. Así que la decisión es tuya. El reto que te dejo es date a ti este regalo de participar en este diplomado y registrarte en las próximas 24 horas y beneficiarte de esta asesoría espiritual que está incluida si lo haces en 24 horas. Es tu turno. ¿Estás listo para amarte y sanar tu vida? ¿Preguntas? ¿Algo que tú desees compartir? Veo que no tengo preguntas en el chat. Me gustaría abrir el espacio para cualquier tipo de pregunta que haya, ya sea para cualquier persona que desee compartir algo. ¿Qué te dice esta plática? ¿Qué deseas sanar? ¿Tienes alguna pregunta para Rodrigo, para mí? Lo que tú desees, te escuchamos. ¿Cuánto tiempo dura el diplomado? Muy buena pregunta. Este diplomado es de 12 clases. La primera clase empieza el día 17 de marzo y hora de México es de 8 a 10 y 15, hora de Colombia, Ecuador y Perú es de 9 a 11 y 15 y hora de California es de 6 a 8 p.m. Entonces, básicamente son 3 meses. Si no puedes pagarlo de contado, puedes hacerlo en 2 o 3 pagos. Estamos abiertos a esa posibilidad. Si hay alguna otra pregunta, me encantaría que la hicieras. Puedes alzar la manito o puedes simplemente abrir tu cámara o puedes simplemente escribirla aquí en el chat. Por el momento únicamente tenemos a Alberto Mijares que ha abierto su cámara, así que la sesión de practicante se la vamos a dar a Alberto Mijares y la practicante que ha donado esta clase es Betty Illana Vergara. Así que nuevamente los exhorto a que consideren darse este regalo de autoconocimiento, de trabajo interior, de entender cuáles son las causas de la enfermedad que estás sufriendo y saber de que en ti está el poder de sanar. El lunes, Cristi Celeste nos compartió cómo ella pudo curar su cáncer. Lupita nos compartió cómo ella ha experimentado el sanar tu cuerpo. Hoy Rodrigo nos compartió cómo él pudo trabajar este proceso de sanación y yo he compartido contigo cómo yo pude salir del resentimiento, poder entrar a vivir en el aquí y en el ahora y al mismo tiempo sanarme del estrés y sanarme de no tener que ir al quiropráctico. Así que la decisión es tuya, tú lo decides, es con mucho cariño que hemos creado esta clase y esta clase son los jueves. Empezamos la próxima semana, jueves 17, 8 de la noche, hora de México, 9 de la noche, hora de Colombia, Ecuador y Perú, 6 p.m., hora de California. Si no hay más preguntas, voy a invitar a Lupita Sánchez del Moral para que nos haga una bendición. Como ustedes pudieron ver, toda sesión se empieza con una evocación que es abrirnos a las posibilidades infinitas y permitirnos ser guiados
por ese espíritu infinito que es bondad, que no conoce la enfermedad, y cerramos toda y cada una de nuestras sesiones con una bendición. Así que le cedo la palabra a Lupita y los invito a todos los participantes del día de hoy que se inscriban y se beneficien de esta asesoría espiritual que está incluida. Y les recuerdo que la próxima masterclass es el viernes a la misma hora por este mismo canal. Les enviaremos a través de WhatsApp exactamente el Zoom y el número de código para entrar. Muchísimas gracias. Lupita. No te escuchamos, Lupita. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, Rodrigo, Eliberto, Betty, todos los que cooperamos con esto, muchas gracias. Y ahora les pido de favor que cierren sus ojos, que tomemos conciencia de que estamos en un infinito, en un universo que te puedes llamar universo, Dios, o de acuerdo a tus creencias. Y esta presencia divina es luz, es guía, es amor, es salud perfecta. Y sabiendo que somos parte, una partícula en este universo de energía, pero que poseemos las mismas cualidades, sabemos que también somos energía, luz, salud perfecta, armonía. Soy yo y eres tú y todos los que aquí estamos, conscientes de que esa es nuestra verdad espiritual. Damos las gracias por esta sesión que nos enriqueció, damos las gracias porque todo esto se va en el corazón, crece, aclara, es guiado, es iluminado y podemos entonces decir con gusto, con alegría, sí a esta oportunidad que cada uno nos damos y decir sí a esa decisión de decir quiero la salud perfecta, soy salud perfecta, porque eso es lo que somos. Damos las gracias por esto, lo reconozco y libero mi palabra diciendo esto o algo mejor y decimos juntos, así es. Y así es. Y así es. Pues Y bueno, así es. ¿alguna otra cosa, Liberto? Rodrigo.